¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sebastián Conde y es mi compañera Daniela Macironi. El tema de hoy es el impacto ambiental del lago Titicaca, un análisis integral de causas y consecuencias. Ahora, les daré una pequeña introducción. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, ubicado a 300-812 metros sobre el nivel de mar. Enfrenta una crisis ambiental sin precedentes que amenaza su extraordinario ecosistema. Este análisis examina de manera integral las causas, impactos y consecuencias de la degradación ambiental que afecta a este patrimonio natural compartido entre Perú y Bolivia. Ahora, principales causas de la contaminación. 1. Contaminación por aguas residuales domésticas. Eh, Estas aguas sin tratamiento representan una de las principales fuentes de contaminación del Titicaca, las ciudades de Puno, Juliaca y otros centros poblados, menores a descargas directamente en sus efluentes al lago y sus afluentes sin ningún tipo de tratamiento previo. Unas características de este problema serían más del 70% de las aguas residuales urbanas se descargan sin tratamiento. Las aguas contienen altas concentraciones de materia orgánica, patógenos y nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, y los sistemas de alcantarillado deficientes agravan el problema. Ahora hablaremos sobre la contaminación minera, que esa actividad minera formal e informal en la cuenca del lago genera una significativa contaminación por metales pesados. Los ríos Ramis y Suches son particularmente afectados por esta activación. Los metales detectados según estudios oficiales sería el arsénico, el polvo, mercurio, hierro y magnesio, y boro y sodio. Ahora hablaremos sobre eutrofización del ecosistema, que es un proceso acelerado por el exceso de nutrientes que ingresan al lago, principalmente nitrógeno y fósforo, provenientes de fuentes principales como fertilizantes agrícolas utilizados en la cuenca, aguas residuales domésticas no tratadas y detergentes y productos químicos domesticados. El proceso de la eutrofización sería el ingreso excesivo de nutrientes al ecosistema acuático, reducción del oxígeno disuelto en el agua, muerte masiva de especies acuáticas y bueno, el último, digamos, el deterioro progresivo de la calidad del agua. Ahora, contaminación por residuos sólidos. Es una gestión de residuos sólidos constituye con otro factor crítico de contaminación, que su característica principal sería la disposición inadecuada de residuos domésticos en las orillas del lago, residuos industriales sin tratamiento adecuado y obviamente la basura flotante que afecta la navegación del paisaje. Ahora, una introducción de especies exóticas como la trucha arcoiris, que tiene un nombre como el Oncorhynchus micis, que ha generado impactos significativos en el ecosistema nativo. Este impacto ecológico sería como la competencia directa con especies nativas como el carachi, más conocido como orestias, reducción de población de especies endémicas y modificación de los hábitats naturales. Ahora, hablemos ahora sobre el impacto ambiental específico. 1. Deterioro de la calidad de vida. Según el estado de la calidad ambiental de la cuenca del lago Titicaca, se observan las siguientes alteraciones. Parámetros fisioquímicos alterados. Oxígeno disuelto, como la reducción crítica en zonas de bahías, y la conducción eléctrica, que es aumento por contaminaciones disueltos. Ahora parámetros biológicos afectados, como el coliforme fecal, que es el niveles que superan ampliamente los estándares, y la demanda bioquímica de oxígeno, que serían los valores críticos en zonas urbanas. Ahora, 2. Pérdida de la biodiversidad. El ecosistema de Titicaca experimenta una pérdida acelerada de biodiversidad. Como las especies en peligro crítico sería la rana gigante del Titicaca, que tiene sobre una población reducida en más del 80%. El zambullidor del Titicaca, especie endémica amenazada. Múltiples especies en Orestias, algunas ya se existan como el cuvieri.
Ahora, sus causas de la pérdida sería como igual la contaminación química que afecta a la reproducción, competencias con especies introducidas y sobreexplotación en la pesquera. Ahora, que es la degradación del ecosistema acuático. Fundamentales para el ecosistema muestran signos de degradación. Sus indicadores de deterioro sería la reducción del 30% de la extensión de totolares en las últimas 2 décadas, pérdida de capacidad de filtración biológicas y fragmentación de hábitats acuáticos. Ahora entremos en las consecuencias socioeconómicas. 1. Impactos en la salud pública. Que la contaminación del Titicaca genera serias implicaciones para la salud de las poblaciones locales. Como problemas de salud identificados tenemos enfermedades gastrointestinales por consumo de agua contaminada, tenemos enfermedades dermatológicas por contacto directo con aguas contaminadas y problemas respiratorios por malos olores en zonas críticas. Ahora, poblaciones vulnerables tenemos como la comunidad indígena que depende directamente del lago, niños y ancianos con mayor susceptibilidad y población rural sin acceso a agua potable. 2. Deterioro de las actividades económicas. La contaminación afecta directamente a las actividades económicas tradicionales, como la pesca artesanal, que es una reducción del 60% en capturas de especies nativas en las últimas décadas, la disminución de ingresos familiares y el abono progresivo en las actividades de la pesquera. Ahora, el turismo. El deterioro del paisaje y la calidad del agua, la reducción de la afluencia turismo en zonas críticas y impacto negativo de la imagen del destino. La agricultura. Tenemos como contaminación de cultivos por riesgo con aguas contaminadas, la reducción de la productividad agrícola en zonas ribereñas y la pérdida de calidad de productos agrícolas. Ahora, por último tenemos el tercero, que es el impacto culturales. La degradación ambiental afecta profundamente a las culturas andinas, como la dimensión cultural, que es la pérdida de prácticas tradicionales vinculadas al lago, el deterioro de la cosmovisión andina sobre el agua y erosión del conocimiento tradicional sobre aguas nativas. Análisis de vulnerabilidad del ecosistema. Factores de vulnerabilidad intrínseca. El lago Titicaca presenta características que lo hacen especialmente vulnerable. Sus características físicas son el tiempo de renovación del agua, que es de aproximadamente 1300 años. Ecosistema cerrado con un solo emisario, que es un río desagüero, altitud extrema que limita la capacidad de autodepuración y condiciones climáticas que favorecen la concentración de contaminantes. Sus características biológicas es en el endemismo elevado que aumenta la vulnerabilidad a cambios, cadenas tróficas especializadas y frágiles, especies con rango de tolerancia limitados y procesos de recuperación lentos por las condiciones extremas. Presiones antropogénicas. Las actividades humanas ejercen presiones crecientes sobre el ecosistema. El crecimiento demográfico tiene como parte del incremento de la población, que es de un 2.5% anual en la cuenca, la urbanización acelerada sin planificación adecuada, el aumento de la demanda de recursos naturales y la expansión de actividades económicas informales. Consta de variaciones en los patrones de precipitación, aumento de la temperatura del agua, alteración en los ciclos estacionales intensificación de eventos climáticos extremos. Monitoreo y evaluación ambiental. Según las fuentes oficiales se ha establecido que diversos sistemas de monitoreo, entre ellas está la red de monitoreo de MINAM, que son 25 puntos de muestreo distribuidos en el lago, parámetros fisioquímicos, biológicos y microbiológicos. Frecuencia trimestral de monitoreo, evaluación de metales pesados y contaminantes orgánicos. El monitoreo de la Autoridad Nacional del Agua, que tiene como parte la red de estaciones hidrométricas, control de calidad en los ríos afluentes, evaluación de sedimentos contaminados y monitoreo de especies hidrobiológicas. Indicadores ambientales críticos. Los estudios oficiales han identificado indicadores clave para evaluar el estado del ecosistema. Entre ellos están los indicadores fisioquímicos,
que contiene la concentración del oxígeno disuelto, índice del estado trófico, concentración de metales pesados, transferencia de agua. Los indicadores biológicos son el índice de la diversidad de Shannon, biomasa de fitoplancton, abundancia de especies nativas y el índice de integridad biológica. Estrategias de gestión y recuperación. Plan de acción para la prevención de recuperación 2020 a 2024. El MINAM ha liderado implementación de un plan integral con los siguientes componentes. Objetivos estratégicos, que cuenta con la reducción de fuentes contaminantes con un 40%, fortalecimiento de capacidades institucionales, mejora de gestión ambiental y actividades económicas, y implementación de ecosistemas de tratamiento de aguas residuales. También cuenta con metas específicas que consiste en construcción de 15 plantas de tratamiento de aguas residuales, implementación de programas de educación ambiental, fortalecimiento de marco normático, establecimiento de un observatorio ambiental bionacional. Gestión binacional de recursos. La Autoridad Bionacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca coordina acciones entre Perú y Bolivia. Entre ellas están los componentes de gestión, que tienen como plan director global binacional, proyectos de infraestructura, de saneamiento, programas de conservación de biodiversidad e iniciativas de desarrollo sostenible. Desafíos identificados: la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, financiamiento de proyectos de gran escala, armonización de marcos normativos, participación efectiva de comunidades y la participación efectiva de comunidades locales. Perspectivas y recomendaciones en escenarios futuros. Los estudios técnicos proyectan diferentes escenarios según las acciones implementadas. El escenario optimista, que cuenta con, habla sobre la reducción significativa de la contaminación entre 10 a 15 años, la recuperación parcial de especies nativas, mejora de calidad de vida poblacionales locales y fortalecimiento del turismo sostenible. En escenarios pesimistas, contamos con colapso completo del ecosistema entre 20 a 30 años, pérdida irreversible de especies endémicas, crisis sanitaria en poblaciones ribereñas, impacto económico devastador para la región. En recomendación estratégica, basada en el análisis técnico se proponen las siguientes estrategias prioritarias. Medidas urgentes de 1 a 2 años, implementación inmediata de plantas de tratamiento en Puno y Juliaca. Control estricto de descargas mineras en los ríos Ramis y Suches, programas de emergencia para la recuperación de especies nativas, fortalecimiento de ecosistemas de monitoreo ambiental, en medidas de mediano plazo, de 3 a 5 años, el desarrollo de programas integrales de educación ambiental, implementación de tecnologías limpias en actividades productivas, creación de áreas de conservación específicas, establecimiento de un fondo binacional para la conservación. Medidas a largo plazo, de 5 a 10 años, recuperación ecológica integral del ecosistema, desarrollo de un modelo de gestión sostenible del territorio, consolidación de gobernanza ambiental binacional y posicionamiento del Titicaca como modelo de conservación continental. Gracias.